libro de Ruth. Libro de Ruth, hermanos, porque hoy vamos a concluir esta serie que hemos tenido en el libro de Ruth. Esta serie en la cual hemos visto cómo la tragedia que vivió esta familia ha sido usada por Dios en el cumplimiento del plan de redención eterno. Y la semana anterior nos habíamos quedado, si usted recuerda, en el verso 18, el final del capítulo 3, cuando Noemí le había dicho a su nuera Ruth: tú puedes esperar confiadamente que este hombre, vos, no va a descansar hasta arreglar este asunto de tu redención. Allí nos quedamos la semana anterior. Ruth estaba esperando en lo que Booz iba a hacer. Así es que con esto en mente, Ruth está esperando en esta promesa. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Ruth, donde dice de esta manera, espero que ya estén todos ahí. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo: oye, amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciendo: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Él dijo: la redimiré. Entonces Booz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti y usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba a otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz: cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que le pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas y en Efrata, y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares.
Fares fue padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Y al leer nosotros este capítulo en el momento de la historia que hoy estamos viviendo, en el momento de la redención que hoy estamos viviendo, sin duda podemos decir que Dios cumple su plan de redención en Cristo para gente de toda nación. Dios cumple su plan de redención en Cristo para gente de toda nación. Ahora, Dios hace esto, número uno, a pesar de redentores sin la disposición de redimir. Esto es lo que vemos en los primeros versos, los versos del 1 al 6. Si usted lee allí, vemos que en los versos del 1 al 6 del capítulo 4, Booz ha invitado a este hombre sin nombre a redimir la heredad de Elimelech. Este, como leímos, primero acepta redimir, pero luego se retracta al saber que esto podría traerle alguna afectación. Y ampliando nosotros un poco la idea, vemos como Booz sube a la puerta y tal como prometió, está cumpliendo, tal como prometió, está haciendo. Él fue a la puerta de la ciudad. Este era un lugar público donde se efectuaban allí los negocios, donde los ancianos se sentaban a juzgar, y cuando iba pasando por allí este otro pariente más cercano del cual él había hablado con Ruth, en el momento que iba pasando por allí, este redentor, él le llama. Pero curiosamente, verso 1, él le está llamando, pero no por su nombre. De hecho, no se menciona el nombre, no conocemos el nombre de esta persona. Oye, amigo, dice esta Biblia que estoy leyendo para ustedes, esta traducción. La Reina Valera pone un poco más la intención que está ahí detrás. Dice, fulano, es como que tu nombre no merece ser ni mencionado. Fíjense, no es despectivo, como para nosotros pudiera hacerlo en nuestro contexto, pero la idea es que su nombre, está intentando quizás el autor decir, no merece ni ser mencionado por lo que él va a hacer en las siguientes palabras. Su nombre no merece ser mencionado por la manera en la que él se conduce, por la manera en la que él ha hecho. Tú, dice la Biblia de las Américas. Así es que él lo ha llamado cuando está pasando por allí. Él ha tomado 10 hombres que son ancianos de la ciudad, gente de sabiduría que puede estar presente en lo que ahí va a pasar. Esta gente van a servir de testigos porque la redención debía obrarse en lugar público. La redención debía ser algo público de tal manera que todos lo conocieran, todos lo supieran, hubieran testigos. Y le cuenta, como ya vimos, la necesidad de redención que tenía Noemí y su casa. Ella necesitaba un pariente redentor que la sacara de esa pobreza, comprando la tierra, o específicamente los derechos de producción de esa tierra, hasta que en el momento del jubileo, esta familia, si tenía descendientes, pudiera tomar esta tierra otra vez para atrás y volver a tenerla. Así es que el Redentor, quien quiera que se fuera a hacer cargo de la familia, debía hacerse cargo de esta viuda, debía pagar el precio por su heredad, debía poner algo de lo que él tenía para comprarlo sin él tener ninguna ganancia, e incluso a expensas, si tenía descendiente, de que 50 años después, por una ley que tenían también en el Antiguo Testamento, estas tierras eran devueltas a las familias originales si ellos aún tenían descendientes. Ahora, este hombre ha respondido, sin leer toda la historia, muy bien. Él ha dicho, yo la redimiré. Y usted lee allí y usted dice, ¿él la va a redimir? Pero si usted se detiene un poquito, usted se dará cuenta que para él este era un gran negocio. Este era the big deal. Precisamente porque ella no tenía herederos. Sus hijos habían muerto. Y él decía, yo voy a pagar, pero cuando esta señora, cuando esta abuela muera en unos días, toda esta propiedad
va a ser mía. Así es que es un buen negocio. Yo le doy un poco de comida a ella unos años, yo cuido de ella unos años, yo me encargo de esta propiedad que está dando, vamos a decir, cosas a mí, pero en unos días yo me voy a quedar con todo aquello. Ella no tenía herederos. Por tanto, lo que iba a pasar era que en ese año del jubileo las tierras no iban a volver a su familia. Es posible que ella ya estuviera muerta y no volvieran a su familia, sino que él específicamente se quedaran con ellas. Esta era, en materia de negocios, una muy buena inversión. Esta era un muy buen negocio. Ahora, cuando se complica la cuestión es cuando en el verso 5 Boaz le dice: mira, junto con la heredad y junto con la abuela, o junto con la señora, quizás debes también adquirir o debes adquirir a Ruth la Moabita. Y no solo eso, tú debes darle hijos a Ruth la Moabita, que es su nuera, para que se conserve el nombre de la familia. Esas son exactamente las palabras que le dice Boaz en el verso 5. Y ya en este momento, verso 6, si usted está la Biblia ahí en mano, es donde este fulano se sale del negocio porque ya no trae tantos beneficios. Si él tiene que dar un descendiente, eso quiere decir que todo lo que él está pagando no va a ser de él, va a ser de ese que van a hacer. Y es más, no va a tener ni siquiera su nombre, va a tener el nombre de aquella familia. O sea, que él tiene que compartir su heredad, las cosas de sus hijos, las cosas que son suyas, con una persona que no son los de él. Ya que se acabaron los beneficios, entonces él dice: no puedo redimirla. Espérate un momentico allí, detén toda la cuestión, no puedo redimirla. Y él dice con estas palabras, él es muy sincero. Verso 6, no sea que me perjudique, no sea que perjudique mi heredad, redímela para ti, hazlo tú. Él está diciéndole: este negocio no me va a traer los beneficios que yo pensaba, ya yo no estoy tan dispuesto a hacerlo. Y este hombre solo pensó en él. Este hombre, que su nombre no merece ni ser mencionado, el autor bíblico es muy enfático con este tema, solo está pensando en sus beneficios, solo está pensando en sus deseos. Y de este lado de la historia podemos decir: qué malo, qué rufián, qué persona tan mala. Pero si usted se pone a mirar en su interior, si yo me pongo a mirar dentro mío, yo me doy cuenta que no soy muy diferente en ocasiones. Tú te das cuenta, aunque quieras engañarme, que no eres muy diferente en ocasiones. Que muchas veces estás pensando en cómo esto o aquello te va a traer ciertos beneficios para tú llevarlo a cabo. Que muchas veces estás pensando en cómo esto o aquello va a afectar tu heredad para tú llevarlo a cabo. No voy a hacer esta cosa que yo sé que se está demandando de mí porque me va a afectar en cierta manera. Yo mejor dejo que lo haga otro. Yo no voy a ir aquí o no voy a ir allá porque me va a afectar de cierta manera. Y es que pensamos demasiado en nosotros mismos. Nos ponemos demasiado en el centro. Constantemente. Nosotros no necesitamos más de lo que ya nosotros mismos a veces nos damos. Y nos ponemos en su mismo caso. Ahora, mirándolo de otra manera, por otra arista, debemos recordar, como hablamos el domingo anterior, que el Redentor debía tener un parentesco, o sea, debía tener sangre de la persona que iba a redimir, la familia. Elimelech, Noemí, debían tener sangre. Habíamos visto que Cristo cumplía con esto para con nosotros, siendo el mayor Redentor. Estuvimos también hablando de que ese Redentor debía tener medios para redimir, debía tener los recursos para pagar de su misma propiedad, y debía tener disposición para redimir. Tres cosas clave: parentesco, medios y disposición. Este tenía el parentesco, sin duda, ellos lo sabían. Él tenía los recursos, evidentemente él era alguien con poder, pero él no estaba dispuesto. Él no quería pagar el precio. Y el contraste se establece grandemente entre él y vos. Llegaremos ahorita ahí. Él no quería pagar el precio. Él tenía algunas calificaciones, pero no quería pagar el precio. Y esta es mi pregunta para ti.
¿Cuántas cosas y personas en este mundo pretenden erigirse como tu redentor, pero solo por un beneficio personal? Y aquí no me faltaron los signos de pregunta. ¿Cuántas cosas en este mundo, cuántas personas en este mundo se erigen, se califican, se disponen para ser tu redentor, pero lo único que persiguen es sacarte el jugo en algún área, obtener algún beneficio con respecto a ti, muy diferente a lo que Cristo ha hecho siendo el verdadero redentor? Su calificación, su disposición para redimir no es real, y aún así nosotros entregamos nuestra vida a esos falsos redentores en nuestros días, en nuestras épocas. Este fulano del que estamos hablando es todo lo contrario a un tipo de Cristo. Él es más bien un tipo del mal. Él se acerca porque él quiere algo que beneficie. Él quiere redimir porque él quiere algo que ganar. Él quiere recibir algo a cambio. El mismo interés de Satanás. Es malévolo, incluso este sentir en nosotros cuando está presente, esa intención de que siempre tengo que ganar algo, esa intención de que siempre tiene que beneficiarme esto o aquello que voy a hacer. Y yo pensaba en cómo Satanás, en cómo el sistema de este mundo en el que estamos viviendo tiene mucho para darte, mucho. Pero créeme, te lo va a cobrar, porque no es gratis. Te lo va a querer cobrar, muy diferente a Cristo. Su inversión en ti tiene un propósito. ¿Usted recuerda Mateo 4? Una de las tentaciones de Jesús, y solo me voy a enfocar en una parte. El diablo le ha ofrecido a Jesús todos los reinos del mundo, pero le pone una condición. Le dice, si postrado me adoras. Él tiene un fin, él tiene un objetivo, él tiene un propósito. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. El diablo ofrece, el diablo da. Que hablaba en estos días con alguien, y no me quiero salir mucho del tema, pero hablando de lo que cualquier cosa de este sistema se beneficia de nosotros con un propósito que tiene. No todos los trabajos a los cuales vas a aplicar, no todos los trabajos, por mucho que paguen, por muy buenos que sean, son una respuesta de Dios a tu oración, a tu clamor, a tu llamado. Y el punto que te intento compartir es que tú te afianzas de ello, pero cualquier cosa que te lleve a alejarte de Dios, cualquier cosa que te lleve a estar desconectado de Dios, no la puedes llamar como una bendición de Dios. Y el punto que te comparto detrás de todo esto es, ¿tú crees que estás obteniendo un beneficio? Pero es todo lo contrario. Muchas veces detrás de estas y otras estrategias está el enemigo sacando el jugo. Está el enemigo obteniendo él un beneficio con estas cosas que él te da. El diablo también da trabajos. El diablo también da oportunidades. Es por eso que nosotros tenemos, como hablábamos en la clase, estar tan inmersos en la palabra, como para cuando vengan esas oportunidades uno sepa cómo responder, como mismo respondió Jesús en aquella tentación. Palabra de Dios está en mi mente. Guía, alivia mi camino. Así es que hay muchas cosas que se pretenden erigir como tu Salvador, como tu Redentor, pero solo quieren obtener algo de ti. Ojo con eso. Así es que este Redentor queda descalificado por su indisposición a sacrificarse pagando un precio. Se descalificó ahí mismo. Y veremos que incluso esto era una vergüenza en la comunidad. Vamos a llegar allí ahora. Quien se negaba a redimir. Pero, si miras a tu alrededor, ¿a qué y a quién le estás dando tu vida? Ni tú,
ni nadie, solo Cristo, y debes entender esto, tiene la capacidad de redimirte. Y esos son los ídolos que muchas veces nosotros levantamos en esta generación. Cosas que se convierten en más importantes que ese mismo Redentor. Y una vez más, el punto que intento compartirte aquí es, hay muchos falsos redentores intentando ofrecer cosas muy alejados de lo que verdaderamente por gracia Cristo ofrece, pero que solo tienen una intención. No hay nada fuera de Cristo que pueda redimirte, ni tú mismo. Número 2, Dios cumple su plan de redención en Cristo para gente de toda nación, proveyendo un redentor altamente calificado. Y si bien hay falsos redentores, también vemos la mano de Dios proveyendo el correcto, proveyendo el adecuado. Ese es el descanso nuestro, esa es la tranquilidad nuestra. Hay un Dios que está por encima de todo, en el cual podemos descansar. Y esta historia que medio se ve por algún momento torcida, ahora vemos en los versos 7 y 8, vamos a estar viendo hasta el verso 10, esta segunda parte, cuando el escritor bíblico les recuerda a quienes están leyendo este libro una costumbre con la que se transfería el derecho a la propiedad mediante esta simbología de quitarse la sandalia y dársela a otra persona. Usted tiene que recordar que Ruth, Noemí, Booz están viviendo en un momento de la historia que es muy diferente. Es el tiempo del libro de los jueces, al tiempo en el que se escribe el libro. El libro se escribe años después, es más, generaciones después. Y a quienes están recibiendo el libro, que quizás están en tiempos de David, porque se menciona a David al final de este capítulo, a quienes están recibiendo el libro, ahora el autor bíblico tiene que explicarles una tradición que ellos no entendían porque están distantes en la historia. Entonces, él habla en un contexto un tanto diferente porque tenía que ver con hermanos, de lo que les voy a leer en Deuteronomio 25, y usted puede ir hasta ahí si quiere, del 5 al 10. Él habla de esta simbología, de esta tradición, donde dice que cuando dos hermanos habitan juntos, y ahora está hablando entre hermanos, y uno de ellos muere, verso 5 de Deuteronomio 25, y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, si él no quiere actuar como ese redentor, entonces su cuñada irá a la puerta de la ciudad y a los ancianos dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Dice el verso 8: entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán, y si él persiste y dice: no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie, le escupirá en la cara, y ella declarará: así hace el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Verso 10: y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. En aquella transacción, el hombre salía caminando con una sandalia, con la otra descalzo, y era una vergüenza pública. Su casa era una vergüenza pública por no haber obrado el acto de la redención. Y esto era lo mismo que ahora el escritor del libro de Ruth está explicando aquí, en un contexto un tanto diferente. Así es que en los versos 9 y 10, después de haber explicado esto que estaba pasando, Booz le dice a los ancianos y a todo el pueblo que ellos son testigos de esta redención. Miren, Booz en un par de canciones quiere hacer esto muy público. Ustedes son testigos, dice el verso 9, que yo he comprado todo lo que pertenecía a Elimelech.
además, he adquirido a Ruth la Moabita. Ustedes son testigos. Y al final del verso 10 él dice, ustedes son testigos hoy. Lo vuelvo a decir. Este era un compromiso público. Yo he comprado todo lo que les pertenece a ellos. Yo he pagado por eso. Yo también he adquirido a Ruth la Moabita. Y mi intención, miren cuál es el fin del cuán diferente al del fulano. Miren usted en su Biblia, verso 10. Yo he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de ¿qué? De preservar el nombre del difunto de soledad. No es para yo tener una esposa, para yo complacerme. No es para que su nombre sea preservado. Usted se da cuenta, vos se quita del medio y está poniendo a otro antes que él. Para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni del atrio del lugar de nacimiento. Así es que, él vuelve a decir, ustedes son testigos hoy. Yo he hecho esto. Queremos que lo sepan todos. Y vos, que es todo lo contrario a este fulano, que su nombre no se menciona precisamente por esto, no tiene interés personal alguno. Vos, que está tipificando a Cristo, estamos hablándolo desde hace varios sermones, no tiene deseos ocultos. Su fin, y él lo quiere hacer público, es pagar el costo en beneficio de otros. En beneficio de otro. Él está dispuesto a pagar el precio que sea necesario para que todas esas cosas sean de otro. Porque incluso el hijo que le iba a nacer ni tan siquiera sería de él. El primogénito tendría el nombre de la otra familia. Y él estaba dando sus cosas a este. Y cuando leemos estos versos del 7 hasta el 10, vemos cómo Dios ha provisto un redentor con todas las de la ley. Ante cualquier preocupación, ante cualquier duda, este hombre no quiere redimir lo que Noemí le había dicho. Ese hombre no va a descansar hasta que sea redimida. Y el contraste, como les dije, es inmenso entre este fulano y vos. Aquel se quiere aprovechar. Este entrega. Aquel es frío, calculador. Este dispone todo lo que tiene. Aquel es vergüenza de la comunidad. Este hombre es un hombre de valor que varias veces se ha mostrado en este libro. Y un hombre que está señalando una realidad mucho más grande, una realidad futura, una realidad que es gloriosa. Jesús el Cristo redimiría a su pueblo, pagaría el precio, tomaría por esposa a la extranjera y públicamente la salvaría en una cruz. Y quizás él no lo sabía. Y tú de este lado de la historia conoces que Cristo redimió a su pueblo. Tú de este lado de la historia conoces que Cristo pagó el precio a su propio costo, su vida, su sangre. Él tomó por esposa a la extranjera. Usted, yo, si somos salvos y públicamente, delante de todos, con muchos testigos, lo salvó en la cruz. Si tú has sido un redimido, si tú tienes esta seguridad hoy, regocíjate por esto. Gózate en tu Salvador. Por esa obra tan grande que ha hecho. Esta debe ser la base de todo lo que hacemos, de cómo nos movemos, de cómo vivimos. Si no lo tienes, si no tienes la seguridad hoy de ser un hijo, no descanses hasta que tú puedas decir, soy un salvado. No descanses hasta que no puedas decir, por la gracia de Dios, yo soy suyo. Y escucha. Vos, con todas sus loables cualidades, no tuvo que morir para obtener esta esposa. Pero nuestro Cristo, Él se entregó hasta la muerte por su iglesia extranjera. Y esta es la mayor y la verdadera redención a la que apunta este libro tan lejos de nosotros. Había una deuda que necesitaba ser saldada. Había una justicia que necesitaba ser ejecutada. El hombre había fallado contra Dios. Estaba enemistado con Dios. Condenado al infierno por toda su vida. En su pecado. Sin posibilidades de por él mismo hacer nada. Y Dios dijo, yo proveo un redentor.
Cristo es ese Redentor, en el cual usted puede arrepentirse de todo lo que ha hecho contra Él, en el cual usted puede confiar y creer para su salvación y reconciliación con el Padre. Entonces la justicia que usted merecía, alguien la tuvo que pagar y fue Cristo, ese Redentor. Él pagó el precio más grande que el que pagó vos para salvarte. Y esto es lo que dice Primera de Pedro 1, 18 y 21. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata. Ustedes no fueron comprados con oro y con plata, de esa vana manera en la que vivían o en la que viven si aún no le tienen. Verso 19, Primera de Pedro 1. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque como mismo usted no podía ser puro, Él tenía que ser puro para morir en aquella cruz. Él lo era, sin pecado. Verso 20, porque Él estaba preparado, Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Esto no se le ocurrió a Dios por el año 30, por el año 40, por el año 20. Antes de la fundación del mundo Dios había pensado en esto, la salvación de los pecadores. Voy a proveer un cordero. Y verso 20, se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios y solo en Dios. Solo Cristo. Y es lo único que le hace a usted pararse delante de Dios el día del juicio y decir: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué puedo entrar? No hay nada en mis manos, no he hecho nada. Es más, he hecho mucho de lo malo que odiaría a Dios. Pero alguien que fue puro, alguien que fue santo, ese Cristo pagó por mí. Yo no tenía nada, yo no traje nada a esta ecuación, absolutamente nada. Él sí. Él es precioso. Él pagó. Y esta obra de Cristo en nuestras vidas nos hace vivir entonces por Él, aquellos que hemos sido salvados. Y esta es otra de mi aplicación de esta parte. Porque recordar el Evangelio cada día es vivir una vida haciendo sacrificios y pagando un costo por encima de mis beneficios personales. Usted no lo hace como lo hacen quienes van a rendir tributos a un ídolo suyo, que quieren pagar un precio, quieren arrodillarse, quieren ponerse un vestido de saco, quieren hacer este o aquel sacrificio, hacen este o aquel pacto. Usted lo hace porque usted mira ese amor, usted mira cuánto Dios ha hecho por mí. Y usted recuerda el Evangelio. Y eso cada día le obliga a vivir sirviendo a otro, amando a otro, haciendo sacrificio, no pensando tanto en mí, en mi beneficio. Solo eso lo hace posible. Es por eso que un no creyente no puede hacerlo. Es por eso que un creyente carnal tampoco puede hacerlo. Necesita ser recordada esa obra de Cristo cada día. En primer lugar, en la casa con mi esposa, para aquellos que estamos casados. Porque este ejemplo de vos amando a Ruth sacrificadamente es un gran ejemplo para cada matrimonio aquí. Un gran ejemplo. Y no lo digo yo, lo dice Efesios 5, del 21 al 33. Todo ese texto usted lo puede apuntar y meditar en él después, leer en casa. Y la idea como hombres, la idea que la sociedad tiene del matrimonio es cómo me puede beneficiar una unión con esta o con aquella persona. La idea linda que vende Hollywood de matrimonio es que voy a obtener con esta transacción como el fulano. Pero la idea primordial que Dios tiene con respecto al matrimonio es como el amor que se va a expresar en ese matrimonio, como la manera en la que el esposo va a amar a esa esposa, como la manera en que la esposa se va a someter a ese esposo, va a mostrar la unión de Cristo y su iglesia. Esa es la idea principal de Dios para un matrimonio.
de personas que dicen ser cristianos. La idea del hombre es encontrar solo placer. La idea de Dios es que el matrimonio afianzado a Cristo sea una pintura del Evangelio y las personas vean, mira cómo este esposo ama a este esposo, mira cómo esta esposa se somete a este esposo. ¿De dónde viene esto? Del Evangelio. Voy a creer en el Evangelio. Entonces el matrimonio no tiene que ver con simples deseos de una gran boda, no tiene que ver con simples sueños de tener relaciones. Tiene un propósito mayor, principal. Después hay otras muchas cosas allí. Mire cuán importante es su matrimonio, hermano que me escucha. Su matrimonio debe mostrar a su entorno la unión de Cristo y la iglesia. Es una pintura. En segundo lugar, usted debe vivir esa vida de hacer sacrificios, de pagar un costo por encima de sus beneficios personales. En este mundo que usted está viviendo, te tiene que costar servir a otros. Te tiene que costar. Si es fácil, cualquiera lo hace. Tiene que doler dar, como hablamos en otras ocasiones. Y lo debes llegar a hacer gustosamente. Tras la práctica, tras la disciplina de hacerlo. Con los más cercanos y con los más lejanos. No porque te lo estoy diciendo yo, no. Porque cuando tú miras a la cruz, eso es lo que tú ves allí. Porque cuando tú miras a la cruz, esta sería la única respuesta posible de alguien que ha sido tan grandemente amado. Cuando usted mira la cruz, usted se da cuenta que es la única manera de vivir. Cuando usted mira la cruz, usted pretende, desea, anhela, se dispone para vivir cada día haciendo los sacrificios necesarios por encima de sus beneficios por aquel que le amó. Todo parte de ahí, de quién es Dios, de conocerle a Él. Hoy hablábamos de un texto en el Salmo 19 en la escuela dominical y me llamaba la atención que el salmista decía: yo puedo meditar en tu escritura, porque en el verso anterior había dicho, porque yo amo tu ley. No es por una simple obligación, no es por algo que yo me pongo a hacer, es que yo amo tu ley. Todo debe partir de ese amor por Cristo. Esa obra que Él ha hecho. Pero cuando perdemos esto de vista, todo lo demás se convierte en simple rutina, simples leyes que cumplir, que no parten de ese amor que me empuja a hacerlo. Número 3. Dios cumple su plan de redención en Cristo para gente de toda nación al restituir lo que se había perdido. Esto ocurre en los versos de ahora del 11 al 17. Hay restitución. ¿Y vamos a hablar de qué? Porque el pueblo y los ancianos que han presenciado todo este acto de entrega de voz que apuntaba a Cristo, afirman estar de acuerdo. Ellos dicen, sí, somos testigos somos. Y no solo eso, sino que en estos siguientes versos ahora se muestra cómo se restituye la vida de Noemí y todo lo que ella había perdido, la vida de Ruth, el mismo Boaz, la nación de Israel es restituida en los versos que vamos a leer ahora con ciertas palabras que aquí se dicen, en medio del tiempo de los jueces convulsos que no tenían rey y que vivían. Y lo mejor de todo, la humanidad entera tras esta historia. Y se pronuncia aquí una bendición que les comprende a ellos, pero que va más allá de ellos. Usted no puede olvidar que esta historia está en el medio de los jueces. Es un tiempo muy turbio, no hay rey, todos hacen lo que les parece, y este niño que nacería sería padre de Isaí, padre de David. El rey que esta nación necesitaba y que no tenía. No solo eso, el niño que nacería traería un linaje de donde vendría el Mesías. El rey que este mundo de hoy que estamos viviendo necesita. Y miren,
versos 11 y 12, la bendición que se pronuncia sobre ellos es tan interesante. En primer lugar, aquellos que están allí, estas mujeres, estos testigos, dicen: haga el Señor, ¿a quién? Aquí en verso 11, a la mujer que entra en tu casa. Coge tu Biblia en la mano, sea cual sea la que tengas. Y esta mujer es Ruth, porque es la mujer que va a entrar en su casa. Y que haga a Ruth como a Raquel y a Lea. Y él mismo da la respuesta allí. ¿Por qué Ruth tiene que ver con Raquel y con Lea? Él dice, porque ellas edificaron la casa de Israel. En otras palabras, que Ruth pueda seguir edificando esta línea donde vendrá el Mesías. Pero, antes de llegar a esta conclusión, nosotros tenemos que excavar un poquito en el contexto bíblico, o sea, lo que estaba escrito antes de que este libro saliera. Lo que estaba antes. Usted no puede seguir leyendo aquí como si nada haya pasado. Usted tiene que detener su lectura, se está leyendo este libro, y buscar dónde están Raquel y Lea en el Antiguo Testamento y leer un poco para ver por qué el autor ha dicho esto. Y cuando usted va hasta allá, hasta Génesis 35, 22 y 26, 22 al 26, usted se va a dar cuenta que Raquel y Lea fueron esposas de Jacob, Israel. Ellas fueron madres junto a sus criadas de las 12 tribus de Israel. Ellas edificaron por eso la nación de Israel. Y Lea específicamente fue la madre de Judá, de donde vendría el Mesías. Génesis 29, 35. De donde saldría el guiador. Y lo que aquí se está diciendo es profundo, porque como les dije, estas mujeres, estos testigos, están deseando a Ruth que ella sea como aquellas madres de la nación. Y que ella sea una madre que sigue desarrollando esta línea. Y a vos le dicen que adquiera riqueza en Efrata, que sea célebre e ilustre en Belén. Y entonces nos conectamos con Miqueas 5:2, que diría después: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y usted puede decir, ¿este es David? No. Porque el texto termina diciendo ahí en Miqueas 5:2, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces Miqueas 5:2 está hablando de Cristo. Y ahora vos es muy conectado con Belén, con Efrata, como se llamaba anteriormente, donde nacería el Mesías. Donde nacería el más ilustre de los hijos de la tribu de Judá. Ellos le dicen más. Le dicen, además, sea tu casa como la de Fares. Verso 12. El que Tamar dio a luz de Judá. Y volvemos otra vez a detenernos, si queremos hacer una interpretación correcta, y regresar a Génesis 38. Porque Tamar, si usted lee allá, no lo vamos a leer. Tamar fue una viuda también como Ruth. Una viuda a la que también le fue negada la redención. Miren los parentescos. Ella era una viuda de un hijo de Judá que se llamaba de Judá, una vez más. Su esposo muere trágicamente. Y entonces ella se casa con Onán, otro hijo de Judá, pero este no quería darle hijos. Cuando tenía relaciones con ella, vertía fuera el semen para no darle hijos. Y a también Dios le quitó la vida.
por negarse a darle la descendencia. Entonces, por iniciativa de Judá, había un hijo menor que se llamaba Sela y él tampoco se lo quiso dar. Judá le dijo, mira, quédate viuda porque si yo te doy mi otro hijo, tú me lo vas a matar también, tú matas a los hombres. Y no se lo dio. Y esta mujer se fue viuda a vivir sola. Y al parecer en esta historia se cortaba aquí mismo la descendencia de Judá. Pero ocurre que esta que le había sido negada la redención como a Ruth, por su cuenta, engaña a Judá, inmoralmente llega a tener relaciones con él. Te lo puede leer en el capítulo de Génesis 38. Ella queda embarazada y de ella, de Tamar, con su suegro Judá, en una relación inmoral. Ella lo engañó a él para hacer esto. Él también se llegó a ella sin tener que llegarse a ella. Nace entonces Fares y Sara. Fares, quien es mencionado aquí. Fares, quien seguiría perpetuando la línea de donde vendría el Mesías en la tribu de Judá. Así que este Fares llega a ser un descendiente fructífero de Judá por algo macabro que ocurrió en la historia. Mire esto. Y aquí está Dios trabajando aún en medio de lo macabro. Y este Fares llega a ser uno de los ancestros de Booz. Llegó a ser alguien principal entre los efrateos de Belén. Y mediante este Fares, la línea donde vendría el Mesías, Dios se encargó de que siguiera siendo preservada. Y ahora esta gente han hecho la conexión teológica, han virado allá y les han dicho, vos, que tu casa sea como la casa de Fares, así de fructífera que ha venido trayendo esta línea. Mira. Y al decirle a vos que tu casa sea como la de Fares, le estaban diciendo por medio de la descendencia que el Señor te va a dar con Ruth. Rogamos que se siga perpetuando esta línea mesiánica. Rogamos que venga ese Mesías esperado. Rogamos que venga ese rey que está esperando esta nación. Así es que nos encontramos nombres aquí que gente importante, religiosa, farisea, no se atrevería a mencionar, pero que la Biblia las menciona, que Cristo las menciona. Ruth, Tamar, Fares, Judá. ¿Cuánta gente pecadora? ¿Cuánta gente finita? Extranjera incluso, porque Tamar era extranjera también. Era cananea. Tanta gente siendo alineadas en un fin, preservar y conformar esa línea de donde vendría el Mesías. Tanta gente como tú y como yo, viviendo sucesos y en medio de los sucesos que viven preguntándose, ¿qué tiene que ver esto con qué? Dios. ¿Por qué? Se podía preguntar, Tamar, ¿me pasó esto? ¿Por qué se podía preguntar Noemí, Ruth, me ocurrió esto o aquello? ¿Por qué se podía preguntar Fares? Yo tengo que nacer de esta manera. ¿Por qué? Y te lo tengo que decir así. Porque no se trata de ti. No se trata de tu historia, no se trata de tu plan, no se trata de tu sueño, no se trata de tu deseo. No se trata de cómo tú lo quieres, no se trata de cómo tú lo piensas. Porque tu vida solo encuentra sentido en el propósito y en el plan de Dios. Y saber que Él controla y saber que Él está en control te permite estar tranquilo y decir, no entiendo muy bien, pero yo te voy a aguantar ahí, Señor. Yo voy a esperar ahí. Así es que mi invitación es a que vivas entregadamente sirviendo en el momento de la historia en el cual Dios te ha puesto. Ellos fueron puestos en un momento de la historia y cumplieron con su propósito. Lo fue Esther en su momento. Ella dice, quizás para esta hora yo he llegado al reino. Yo no he llegado a ser reina para mis deseos. Para esta hora salvar a los judíos.
Sé fiel para que esta generación y la siguiente sean impactadas con el amor de Dios por las cosas que vivieron Noemí, Ruth, Booz, Fares, Tamar, por las cosas difíciles que vivieron. Hoy estamos sentados nosotros aquí en la historia, cumplieron con un plan para traer el Mesías que nos salvaría a usted y a mí. Por las cosas difíciles que usted pueda estar viviendo hoy o vaya a vivir mañana, gente puede ser salvada en un futuro, vidas pueden ser santificadas, incluyendo la tuya. Porque no se trata simplemente de tu vida, de tu sueño, de tu plan, de tu deseo. Y puede sonar muy loco, pero cuando usted ve toda la pintura, usted dice, gracias a Dios porque lo hiciste de esa manera. Por mucho que no lo entiendas. Por eso tenemos que mirar a Dios conociéndole como lo que Él es. El soberano de la historia, que lo controla todo y que está organizando todas estas cuestiones. Así es que en este episodio Dios está restituyendo todo lo que rompió, todo lo que se había roto. Dios está trayendo muchos a la comunión con Él. Y para esto Dios está usando a gente ordinaria como tú y como yo. Está usando a Fares, está usando a Tamar, está usando a toda esta gente. No te pierdas en tu deseo, no te pierdas en tu sueño, como este fulano que se perdió en su deseo. Su nombre quedó allí, sin nombre. Haz todo lo que te venga a la mano en este mundo, joven, adulto, anciano, niño, pero hazlo siendo fiel al llamado de Dios, lo que sea que vayas a hacer, lo que sea. Hazlo intentando ser fiel a lo que Dios tiene para ti, lo que sea. Estudiar una carrera, trabajar en este o en aquel lugar, ir aquí o allá, tener esta o aquella conversación. Lo quiero hacer para que cumpla un lugar en tu propósito eterno, oh Dios. Para eso yo estoy aquí en esta tierra. Para eso yo he sido salvado y nada más. Así es que vos, el único interés que tenía era ser fiel a Dios. Esa era su intención. Yo voy a ser fiel, yo voy a perpetuar el nombre de esta persona. Lo mío no me interesa. ¿En qué estás interesado tú? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuán conectados están con el corazón de Dios, con el plan de Dios, con lo que Dios quiere? Así es que en los siguientes versos, Booz y Ruth tienen relaciones maritales. Ruth concibe y da a luz un hijo. Y miren, verso 13. El Señor hizo que ella concibiera y que ella diera a luz. Es el Señor quien lo hace. En el momento de la concepción, en ese momento, allí está Dios también. Dice también el Salmo, mi embrión vieron tus ojos. Y ahora, en los siguientes versos, del 13, del 14 al 17, estas mujeres, las mismas que en el capítulo 1, verso 19, decían, esta es Noemí, tan demacrada, esta es Noemí. Estas son las mismas que dicen, bendito sea el Señor que no te ha dejado sin redentor. Ellas mismas lo dicen. Verso 14, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Que sea para ti restaurador y sustentador en tu vejez. Porque tu nuera lo ha dado a luz. Y necesitamos detenernos aquí un momento otra vez. Porque ¿quién es el redentor de Noemí? Dicen estas mujeres. ¿Booz o este niño que ha nacido? ¿Quién es el redentor? El niño. Dice, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama, que es de más valor para ti que 7 hijos, a este redentor te lo ha dado a luz. Te lo ha dado a luz. El niño Obed es el redentor para ella y no vos. Y esta es la única vez que se relaciona el concepto del redentor con un niño.
Y este vendría a ser quien cuidaría incluso de ella en su vejez, sería su restaurador, sería su sustentador. Pero es que está hablando de palabras mucho más grandes. Está hablando que esta línea de descendencia de Booz, de Obed, de Isaí, de David, esta línea estaría asociada con ese plan eterno de redención que el Padre tenía. Estaba diciendo, de allí nacerá el verdadero siervo, nacerá el verdadero Obed, nacerá el verdadero Redentor. Cristo Jesús. Y ahora es este niño quien está apuntando a Cristo, quien está señalando a la cruz. Así es que Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, se encargó de criarlo, lo cuidó con amor. Ella lo está viendo como si fuera propio. Es más, las mujeres dicen que le ha nacido un hijo a Noemí. Le fueron quitados 2, pero ahora le ha sido dado un hijo a Noemí. Incluso dicen que su nuera es de más valor para ella que 7 hijos, que era el número perfecto para hablar de bendición. Entonces lo llamaron Obed, que significa siervo, porque incluso serviría a Noemí en su vejez, porque incluso apuntaba, sin saber ella una vez más, al siervo por excelencia, Cristo Jesús. Y la importancia de este niño iba más allá de lo que ellos imaginaban. Este niño, como les dije, traería a Isaí, a David, y esto lo sabemos tú y yo de este lado de la historia. Aunque quizás Ruth no lo sabía, aunque vos no lo sabías, Cristo vendría de aquí. Amado hermano, una vez más, Dios tiene un plan que está por encima de lo que ves, de lo que piensas, de lo que puedes imaginar. Dios está haciendo cosas en medio de las cosas que tú vives. Dios está obrando cosas en medio de tus circunstancias que no te imaginas, que no entiendes. Y usted debe saber cómo esperar para decir, Dios está haciendo algo en su reino, en su plan. No entiendo cómo esto está obrando, pero Él lo está haciendo. Y no es solo como egoístamente yo suelo pensar para mi bien, es para el bien de su propósito. Que si estoy conectado a Él, será mi bien también. Así es que Él ha restituido la vida de Noemí, Él ha restituido la nación de Israel. Él restituiría con Cristo al mundo que vive de espaldas a Dios. Y vos y Ruth, sin saberlo, serían los bisabuelos del gran David. Una vez más, esta historia ocurrió en un momento, en el tiempo de los jueces, pero fue relatada, que fue de lo que ellos no se enteraron. Nuestro Obed va a ser el abuelo de David. Ellos nunca se enteraron de esto, pero usted se ha enterado ahora. Quienes leyeron este libro se enteraron y tienen una pintura un poco más grande, pero usted se entera mucho más de lo que leyeron los que leyeron este libro. Aquí también vino Cristo, en esta misma línea, para redimirme a mí, para salvarme a mí. Por eso te digo que nosotros debemos vivir esperanzados en cómo Dios controla la historia y en cómo Dios con nuestras vidas ordinarias está haciendo cosas que ni imaginamos. Puede hacer cosas que ni imaginamos. Nunca se le iban a imaginar Ruth y Obed. Seremos los abuelos, los bisabuelos de David. Y esto me lleva a los últimos versos, los versos del 18 hasta el 22. Dios cumple su plan de redención en Cristo para gente de toda nación, mostrando la esperanza futura de redención. Porque ahora en estos versos finales, que muchos se saltarían como todas las genealogías, el autor muestra esperanza de cara al futuro. Una vez más, quienes están leyendo este libro no son la misma gente que vivieron junto a Ruth y junto a Noemí, son otra gente quizás en los tiempos de David. Y que están leyendo cómo Dios controló la historia con esta situación adversa de una familia que descienda a Moab, que trae a una moabita, con el objetivo de preservar esta línea
donde vendría David, que ya lo están viviendo, donde vendría el Mesías. Y esto a ellos, como a los cristianos de cada generación, les trae tanta esperanza saber que Dios controla. A quienes leyeron este libro por primera vez, les trae tanta esperanza. Y esto a ti, a mí, nos ha de traer tanta esperanza, cómo Dios controla la historia en cada momento, en cada escenario, para traer a ese Mesías, para salvar, para redimir, que de cara al futuro nos hace seguir esperando, nos hace seguir creyendo cómo sus verdades se han ido cumpliendo. Y esta genealogía es representativa, pero en ella se están nombrando antecesores notables. Aquí no están todos los que vivieron en todo este periodo escrito, pero son mencionados algunos que interesantemente el libro de Mateo 1 menciona al iniciar el Evangelio. Y este es el momento clímax de todo este libro, porque se está anunciando para quienes están muy conectados con la revelación que Dios progresivamente ha venido dando. Se está anunciando el Mesías prometido desde Génesis 3:15. Viene de esta línea, viene de David. Y el énfasis con el que cierra este libro se pone en este linaje de donde vendría Cristo. Así termina este libro de David, comenzando en Fares. Y de eso trata esta historia en este libro, más que de una bonita historia de amor que algunos leen como es. Una viuda extranjera, un granjero piadoso que estaban cumpliendo con su rol para traer el rey que Israel necesitaba desesperadamente, para en esa misma línea traer el Mesías que este mundo necesitaba desesperadamente. Dios llevando a cabo su plan de redención, usando circunstancias y personas en la historia para traer a ese rey que nos salvaría a ti y a mí y a otros muchos que han sido salvados. Y de eso ha de tratarse también tu historia. Cumplir tu rol en ella. Para que ese Redentor sea visto y muchos puedan alcanzar salvación. ¿Cómo, oh Dios, cumplo yo mi rol en esa realización de tu plan? Yo quiero, Dios. Yo quiero hacerlo. Pero aquí está Fares encabezando otra vez esta lista, porque Dios está revelando una vez más lo que desde Génesis 49 había sido dicho cuando el mismo Jacob, Israel, pronunció una bendición sobre sus hijos. El Mesías vendría de la tribu de Judá, que Fares, en un momento que estaba pareciendo caer, sacó a la luz. Que Booz y Ruth, en un momento que estaba pensando caer esa línea donde vendría el Mesías, volvieron a sacar a la luz. Y dice en Génesis 49, 8 y 10, a ti Judá, te alabarán tus hermanos de esta línea donde vendría el Mesías. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Escucha ahora, cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como el león o como leona. ¿Quién lo despertará? Verso 10, el cetro no se apartará de Judá. El reinado, el gobierno, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo. Este es Cristo. Y a Él sea dada la obediencia de los pueblos. Tienes muchos textos para seguir meditando y para seguir pensando en esta semana. Para seguir en casa hoy domingo pensando en ello. Pero a través de Fares, este hijo tenido de manera ilegítima con Tamar, otra extranjera, a través de este hijo de Judá, se mostraría una línea directa desde Fares hasta David, desde David hasta el Mesías. Porque David tampoco fue el Mesías, aunque algunos esperaron que fuera el Mesías. David también necesitaba un redentor, quien vendría después.
Entonces, leemos en Mateo 1, del 1 al 17, no lo vamos a leer todo, solo voy a leer los versos del 1 al 5 y después el 16. Libro de la genealogía, Mateo 1, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde Abraham lo traza ahora Mateo. Dice, Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá, Judá de sus hermanos, Judá fue padre de Fares y Sara, cuya madre fue Tamar. Mateo está mencionando a Tamar en esta genealogía, a Fares en esta genealogía. Fares fue padre de Esrón, Esrón fue padre de Arán, Arán fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón, Nazón de Salmón, Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab, la ramera. Booz fue padre de Obed, con esta historia que hemos leído, que es un pedacito en el plan de redención, cuya madre fue Ruth, también mencionada en esta genealogía, y Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre del rey David. Voy a brincar al 16, donde dice, terminando, Jacob fue padre de José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús llamado el Cristo es el cumplimiento de esta mayor y verdadera redención. La historia que hemos leído de Ruth, de Noemí, es solo un pedacito en ese plan. Tu historia es un pedacito en el plan de Dios. Cumple ese rol. Dios está cumpliendo un plan de redención para gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Allí están Ruth, allí están Tamar, allí está Fares. Había una esperanza futura que está siendo mostrada aquí en el libro de Ruth. Había una esperanza futura que se había esperado por los siglos. Y las calamidades de esta familia, su error de ir a Moab, la conversión de Ruth, la respuesta de Booz en redención, cada una de estas cosas están siendo dirigidas por la mano de Dios para llevar a cabo un plan de redención. Lo que también en Génesis 12 había dicho, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, o sea, en Cristo Jesús. Un rey que su sangre contenía sangre moabita, sangre cananea, sangre judía, capaz de redimir a gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Un rey que es el verdadero y mayor siervo al cual apuntaba este Obed. Un rey que es el que puede librarte de la maldición que el pecado ha hecho que tú estés separado de Dios. Este estaba siendo traído tras esta historia. Esta es la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios redimiendo a gente que no podían hacerlo por sí mismos. Y ante esa mala noticia de la separación entre el hombre y Dios, hay esperanza, hay un Cristo Redentor. Deposita toda tu esperanza únicamente en la obra de redención de Cristo Jesús. Todo allí. Él ha hecho posible esa redención. Él es el Rey que en la cruz hizo posible la salvación de judíos, de alemanes, de mexicanos, de venezolanos, de colombianos, de cubanos, de costarricenses, de hondureños, de americanos, gente de todo lugar, que con creer en la obra de Cristo, que con arrepentirse y acercarse a Él, pueden ser salvados. Amado hermano, Dios cumple su plan de redención. Esta historia es un pedacito de todo ese plan. Usted y yo somos un pedacito de todo ese plan. Dios en su amor usa seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo para cumplir su promesa de proveer un redentor a esta humanidad rebelde. Si no le tienes, dile sálvame. Si le tienes, dile a otros. Dios quiere redimir a esta humanidad rebelde.